Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos. Doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar acá en tu iglesia en línea, la Cueva de Adulá. Y esta noche, pues, doy gracias al Señor por sus vidas, doy gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta el último día del mes de septiembre. Hoy, miércoles 30, ya mañana es 1 de octubre, y yo quiero contarte algo, o quiero comentarte algo, mi amado hermano, y es de que mañana, o tal vez desde hoy a las 0 horas en adelante, probablemente, se terminan las restricciones puestas por el gobierno. No más toque de queda, no más confinamiento, todo el mundo está libre para salir. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Tú sabes que la enfermedad todavía no ha pasado y que aún nuestro departamento, como muchos otros departamentos, siguen estando en alerta roja. El que el presidente o el gobierno haya cedido a no poner más restricciones no ha sido porque ya no exista más enfermedad. Ustedes y yo lo sabemos, sino que hay otras situaciones que hay y que, bueno, la nación necesita tratar de salir adelante y hay que abrir, pues, para reactivar la economía de Guatemala. Sin embargo, algo que dijo el presidente, y es algo que tú debes tener muy en cuenta, es que sin salud no podemos trabajar. Por lo tanto, cuídate, guárdate a ti mismo y guarda a tu familia, guarda a tus seres queridos. De esta forma estarás actuando conforme a la palabra dice: el sabio ve el mal y se aparta. El que ahora haya libertad, el que ahora ya no vaya a haber más toque de queda, no implica o no indica que tú puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana, como se dice comúnmente en el buen chapín. No puedes venir a querer hacer lo que siempre has hecho, a menos que tú quieras que nuevamente Guatemala vuelva a caer en el estado como comenzó esta enfermedad hace 6 meses. Entonces, mi súplica o mi petición para todos ustedes, hermanos, ante todos hermanos en Cristo: demos el ejemplo, seamos sabios, seamos prudentes, seamos obedientes y seamos cuidadosos. Mostremos nuestro amor por nuestra familia, mostremos nuestro amor por el prójimo, mostremos nuestro amor por nuestros hermanos en la fe. 1, no visitándolos. 2, no recibiendo visitas. 3, no salgas si no hay necesidad. 4, no vayas a donde hayan aglomeraciones. 5, sal solamente si es necesario que tienes que salir o porque tienes que trabajar. Y si sales, protégete. Lleva tu mascarilla, lleva tu careta si tú quieres llevarla. No olvides tu jabón gel, tu alcohol en gel para desinfectar, porque el virus todavía está a nuestro alrededor. Y gloria a Dios porque Dios nos ha guardado. Pero escucha bien, Dios guarda, Dios protege al sabio, al prudente, al necio, que viendo el mal y pasa, no esperes que el Señor lo va a proteger o a guardar. La misma palabra dice: mas el necio pasará y sufrirá, dice, las consecuencias. Entonces, mi consejo esta noche, no es una orden, mi consejo es que seamos sabios, ¿sí? Si no tienes necesidad, no salgas. Y cuando regreses de tu trabajo o
de los mandados que fue necesario ir a hacer como pagos, etcétera, cámbiate, báñate, desinféctate para que puedas entrar con libertad a tu casa y proteger así a los tuyos. Y ellos puedan tenerte a ti, pues que sales porque necesitas salir, puedan tenerte mucho tiempo con ellos. Bueno, esta noche saludo muy especial para todos ustedes, mis hermanos y hermanas que me escuchan. Gracias por estarse conectando ya. Hermana Leti Esther ya está conectada, gloria a Dios. Un saludo muy especial para usted, hermana Leti. Esta noche, pues, yo quiero bendecir sus vidas y saludarlos en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial hasta México, a nuestra hermana Listi Guardado, a mi hermano Sergio Galvez, hasta allá en Honduras, nuestra hermana Claudia Guillén en El Salvador, mis hermanos, la familia Jorgenson Girón en lo que es Cobán, Alta Verapaz, señor Nerly, aquí en Quesaltepeque, señor Lucy, señor Leslie, la mamá de Jorgito, en Quesaltepeque, y muchas otras personas que gracias a Dios, pues, nos han saludado, a veces nos han pedido oración. Un saludo muy especial para hermano Josué Sagastume, que ha estado en contacto en estos días. Hemos estado orando por su sobrinita y seguimos orando en el nombre de Jesús hasta que miremos la respuesta del Señor sobre la vida de esta bebé, y que el Señor me lo bendiga. Pues mi anhelo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, y que toda necesidad que ustedes tengan sea suplida conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús que tiene nuestro Padre Celestial. Y muy bien, esta noche quiero hablar de un tema. Bueno, no le he puesto el tema todavía, lo olvidé, pero permítanme. Lo estoy titulando Poniéndole sentido a la palabra de Dios. ¿Sí? Poniéndole sentido a la palabra de Dios. Ese es el título. Si usted necesita consejería, si usted necesita hablar o que alguien lo lea, puede comunicarse conmigo al WhatsApp o a mi número de teléfono 3304-3204. Como le dije, esta es su iglesia en línea, la Cueva de Adulán. Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué la estoy titulando de esa forma a la prédica? Poniéndole sentido a la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando leemos algo y no le ponemos el sentido que debemos darle a la palabra, cometemos el error de malinterpretar la palabra, y como la entendimos mal porque no leímos como deberíamos leer, formamos después, o se han formado, muchas doctrinas de hombres, doctrinas falsas. ¿Me entiende? Entonces, para poder entender la palabra, yo tengo que ponerle todo mi sentido. Y al decir ponerle mi sentido, estoy hablando de usar mi razonamiento. Muchos dicen, no, a la palabra de Dios no hay que entenderla, no hay que comprenderla, hay que actuar, hay que vivirla. Sí, pero para poderla vivir tienes que entenderla, tienes que comprenderla, tienes que ver por qué lo dijo, a quién se lo dijo, porque, óyeme, no toda la palabra, porque esté en la Biblia, es para todos. Hay palabras que fue dicha específicamente para el pueblo de Israel. Otra palabra fue para el pueblo judío. Para el pueblo gentil.
En algunos lugares se dieron algunas órdenes porque en esos lugares tenían una costumbre equivocada y a ese lugar en específico se le dijo: no le permito esto, esto y esto, esto. A veces cuando Pablo escribía, o cualquier otro de los apóstoles, o cualquiera de los de los escritores del Antiguo Testamento, ¿sí? Uno tiene que entender la palabra. Y dos, lo principal, hay que orar y pedirle al Espíritu Santo o pedirle al Padre en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo nos muestre, nos ilumine para entender la palabra de Dios, para no sacar falsas doctrinas o malinterpretar la palabra y de esa forma malinterpretada quererla enseñar y y obligar a que otros así la vivan porque así la entendió usted. Hay algo que le he aprendido a través, el Señor me permitió aprender a través de mi hijo Víctor Alejandro, y es que él dice de que el Señor te haya pedido específicamente algo a ti, no quiere decir que se lo pidió a otro también, o que te pida algo específicamente a ti, o que me lo pida específicamente a mí, no quiere decir que Dios quiera que todo el mundo haga lo que te pidieron a ti o me pidieron a mí. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. Amén. Otro punto es que uno de los errores que muchas veces cometemos, tal vez por falta de madurez espiritual, es que siempre estamos pendientes de estar preguntando: ¿puedo hacer esto? ¿O puedo hacer aquello? ¿O me es permitido o no me es permitido? Voy a ponerte un ejemplo. Pastor, ¿es pecado usar pantalones? En algunos casos yo daba una respuesta y decía sí o no, o mire esto y esto dice la palabra. Pero en otros casos dije esto: ¿usted es un hijo o usted es una hija de Dios? Sí. ¿El Espíritu de Dios está en su vida? Sí. Entonces pregúntele al Espíritu Santo. Vea, si usted le pregunta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le responderá, le dará la respuesta que usted necesita. Sin embargo, pues, para eso también estamos nosotros, sus siervos o sus ministros, para poder enseñar qué es lo que dice la palabra. Pero yo hago esto con el fin de que vayamos aprendiendo a depender no tanto del pastor X o del pastor Y o del pastor Z, no. Usted y yo tenemos que aprender a depender de lo que dice el Espíritu Santo. Lo que dice el Espíritu Santo a través de la palabra. Oiga, pues, ¿por qué hablo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento quien hablaba era el Padre con su creación, con sus siervos, con sus ministros. Habló con Moisés, hablaba con los profetas, etcétera, etcétera. En el tiempo de Jesús, mientras estaba Jesús aquí en la tierra, esos 33 años fue Jesús tratando con la gente, y específicamente sus últimos 3 años de ministerio. Durante esos 3 años era Jesús el que estaba encargado de dar a conocer la palabra a las vidas de las personas que estaban a su alrededor. Pero cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él les dijo: les conviene que me vaya. Recuerden, les conviene que me vaya, porque cuando yo me haya ido, entonces os enviaré a otro consolador. Es decir, Jesús era el consolador en persona, pero al irse Él, iba a venir otro consolador. ¿Por qué no podía seguir Jesús estando como había estado con
en su tiempo de ministerio, porque él estaba en un cuerpo, él estaba limitado, él no podía estar en todo lugar. Entonces, él estaba, como le digo, su limitación era el cuerpo, su cuerpo. Y al resucitar, usted sabe que él se fue al cielo, pero con un cuerpo glorificado, dándonos el ejemplo o dándonos a entender que en el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, de la misma forma en que Jesús ascendió al cielo con un cuerpo ya no corruptible, sino un cuerpo incorruptible, así usted y yo seremos arrebatados hacia los cielos. Pero en el cuerpo hay limitaciones. Y entonces viene el Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo puede estar hablando a mi corazón, pero a la vez está hablándole a usted donde está en su hogar. Le está hablando a alguien que esté en China, alguien que esté en Europa, alguien que esté, por ejemplo, en Australia, en África. El Espíritu Santo está en todo lugar. Por eso dijo el Señor Jesús, les conviene que me vaya, porque cuando yo me haya ido, vendrá el Espíritu de Dios, el que está con ustedes, pero estará en ustedes. Es decir, ese en significa dentro de ustedes. Y hoy por hoy, desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, Dios ya no lo tenemos que ir a buscar hasta el cielo. A Dios no lo tengo que ir a buscar a la iglesia o a un templo. Dios está aquí. Dios está en su corazón. Sí, por eso hay que enseñarles desde pequeño dónde está Dios a los niños. Que el niño no diga, allá en el cielo. No, sí, Él está en todo lugar. Él está en el cielo, el Padre, el Hijo. Pero el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, vive en nuestro corazón. Es por ello que Dios nos cela, porque nuestro cuerpo es en realidad el único y verdadero templo de Dios. No esos caserones donde nosotros adornamos y queremos poner tan bonito y que unos hacen, parece competencia por ver cuál quedó más bonito, más adornado. Y bueno, pues para Dios háganlo. Pero Dios no necesita de esos lugares. Ahora, nosotros los necesitamos para podernos congregar, máxime si hay bastantes miembros en una iglesia. Entonces, para ello están esos grandes edificios, y gloria a Dios por aquellos a quien Dios les ha permitido tener esos megas edificios como usted conoce, no vamos a mencionar nombres, pero que gloria a Dios, Dios se mueve ahí. Claro, el que no entiende esto, el que no entiende la palabra, todo lo vea mal, y por eso dice la misma palabra, para el que es impuro algo, todo eso es impuro. Y por eso es que miramos gente o ministros señalando a estos otros ministros que tienen unas megas iglesias o megas congregaciones. No, al contrario, si usted que es de una iglesia pequeña y mira que uno tiene otra iglesia mucho más grande, dele gloria a Dios, bendiga a Dios por haber bendecido a aquel siervo, a aquel ministro y a aquella congregación a la cual ahora el Señor le ha dado un lugar grande, y espere su turno, porque eso no es pecado. Pecado es pensar mal y negativamente del otro porque ahora tiene una mega iglesia. Ese es el pecado, ¿me entiende? Ahí está el pecado, porque ya empezamos a pensar, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Quién le estará dando? ¿Será que está metido en esto o en aquello? Eso es pecado, porque ya está murmurando, y si lo habla, está pecando porque está difamando a su hermano en Cristo, así, o a su consiervo. Así que dejémonos de esas niñerías, porque esas son niñerías espirituales. ¿Y por qué digo niñerías? Porque alguien que actúa de esa forma, como si fuera un niño a veces dice cosas sin pensar y no sabe que tal vez al decir aquello va a meter en problemas a alguien. Y muchos de nosotros hablamos y abrimos la boca sin darnos cuenta que le vamos a hacer un gran daño a nuestros hermanos, porque no hemos entendido.
o porque tenemos ya demasiada envidia, o porque pensamos que Dios tiene a preferido y como a mí no, pues, ¿me entiende? Yo espero estarme dando a entender. Y bueno, basado a ese punto, yo quiero hablar de estos versículos que son dos puntos que yo he visto que se han usado para atacar a la iglesia y en específico a ciertas personas de la iglesia. Y en este punto, no sé si será el machismo, aunque tal vez tenga mucho que ver, pero si usted se da cuenta, en la mayoría de iglesias muy conservadoras, se le demanda tanto a la mujer. Y que si la mujer hace esto, o que si hace lo otro, y que si hace aquí, y que no sé qué. Y todo el mundo cuando hablan de sujeción, y la mujer esté sujeta a su marido. Amén. Pero se olvidan que hay un versículo donde dice, la mujer esté sujeta a su marido, así como su marido esté sujeto a su mujer. A ese casi no lo usamos, porque eso no nos conviene a veces usarlo. Porque en Cristo ya no hay hombre ni hay mujer. Para Cristo somos sus hijos, simple y sencillamente. Claro, eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer algunas cosas. Sí, una mujer de Dios sabe que ella ha de sujetarse a su marido por amor a Cristo. Pero un hombre de Dios también sabe que debe sujetarse a su mujer por amor a Cristo. Por eso es que hace poco yo subía en Facebook, subí una imagen donde les hablaba de un versículo que leía, de una parte donde dice, porque el hombre ya no se pertenece, ya no es dueño de su cuerpo, sino que el dueño del cuerpo del hombre es la mujer. Pero también la mujer no es dueña de su cuerpo, sino que es su marido. Aunque lo dije al revés, pero todo comienza con la mujer. Y cuando es cuestión de la mujer, los hombres como que se sienten más grandes, más fuertes, así, más gallitos. Porque por la cultura errónea del machismo, creen que la mujer tiene que estar bajo las plantas de los pies del hombre y la única o el único que tiene que estar bajo la planta del hombre y de la mujer es Satanás, es la serpiente antigua, pero nunca la mujer, tampoco el hombre, ¿sí? Por algo la hicieron del costado para que esté a nuestro lado. Tenemos que ir abriendo nuestro entendimiento y tenemos que irle poniendo sentido a la palabra, pero ello va a pasar cuando le permitamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos muestre qué es lo que dice la palabra. ¿Será que lo que la palabra me está diciendo ahora es lo que yo creo o es algo más? Espíritu Santo, muéstrame. Y oiga, si usted le pide de corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a iluminar y le va a mostrar aquello que está revelado en la palabra, se lo va a dar a entender. Y entonces usted va a decir, ahora ya entiendo, gracias Espíritu. Mire, no hay nada más lindo cuando el Espíritu de Dios viene y nos muestra y nos abre los ojos y ahí se cumple lo que la palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay nada más lindo cuando usted y yo podemos ser libres de una mala enseñanza por la verdad de Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, vayamos a la palabra. Solo regáleme unos segundos. Padre, gracias, Señor, por permitirme estar aquí con mis hermanos. Gracias por sus vidas. Yo te ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que tu Espíritu Santo venga y abra su entendimiento y muestre la palabra y pueda enseñar tu palabra a la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús. No quiero ser yo,
quiero que seas tú, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de maestros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Primer parte a la que yo quiero que vayamos, y yo quiero invitarle que usted abra su Biblia en el capítulo 3 de Primera Pedro. Busque el capítulo 3 de Primera Pedro. Muy bien. Olvidé traer mi vasito con agua y necesito un poco, pero mi hijo no me escucha ahorita, está ocupado y con sus audífonos no me oye. Dice la palabra, oiga bien, aquí se ponen emocionados los hombres, ¿verdad? Y ante todos aquellos que vienen de una iglesia así, bien tradicional, bien conservadora. Asimismo dice en Primera Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, oiga bien, en la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Oiga, mi hermana, el que yo esté haciendo tal vez un poquito así de algo de chiste o gracia, no quiere decir que no hay que tomarlo en cuenta, mi hermana, ¿sí? Porque muchas veces las hermanas se quejan de que sus maridos no quieren nada de Dios y que por eso no pueden servir a Dios y que por eso, bueno, cambie su actitud de un buen testimonio. Mire, pues el primer lugar donde tenemos que testificar es en nuestra casa. Igual usted, marido, porque si usted es el único convertido en su casa y su esposa no es cristiana, el mismo versículo le cabe a usted, le toca a usted, varón. ¿Por qué? Porque si usted, ¿sí?, tiene una conducta correcta, su esposa va a decir, wow, algo le está pasando a mi marido. Era un mal hablado, un gritón, un ogro, pero últimamente me está tratando con cariño, con respeto, a los niños los atiende. ¿Qué será lo que él tiene? Así que, óigame, mujeres y hombres, este versículo, aunque específicamente dice, asimismo vosotras esposas, me atrevo a decirle que el Señor les podría decir, asimismo vosotros, hombres, esposos, estén sujetos a sus mujeres. Pues tenemos que sujetarnos para que también las que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposos. Bueno, verso 2. Considerando vuestra conducta, ya volvemos solo con la mujer en este momento, casta y respetuosa. Verso 3. Vuestro atavío, no mentiras. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestiduras lujosas, sino, el verso 4, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bien. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Veamos. ¿Por qué escogí esta palabra esta noche? Porque literalmente se ha vuelto una división en la iglesia por un mal entendimiento o por una mala interpretación de la palabra. Y esta mala interpretación, que claro, vino de parte de Satanás, con el objetivo de hacer división,
Sí, y de esa división aparece lo que algunos llaman iglesias conservadoras y las iglesias liberales. ¿Me entiende? Pero si nunca esta palabra se hubiera malinterpretado o nunca hubiese sido malinterpretada con esa malicia, pues, de hacer división, no habría iglesia liberal ni tampoco habría iglesia conservadora. Seríamos una sola iglesia. Pero cuando la palabra de Dios es malinterpretada y mal usada, es porque Satanás tiene un plan para traer destrucción a la iglesia. Y lastimosamente, después de tantos años, siglos, no lo sé cuánto tiempo, la cristiandad no ha querido entender esta situación. La palabra ha sido mal interpretada. Y muchos salimos de esas iglesias donde se nos predicó una palabra mal interpretada, dando lugar a una falsa doctrina o a una palabra contraria a la voluntad de Dios. Vea, asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, eso ya lo leímos. Considerando, dice el verso 2, vuestra conducta casta y respetuosa. En eso no hay problema. Usted se arregle o no se arregle, se maquille o no se maquille, se ponga aretes o no se ponga aretes, se haga peinados bonitos o no se haga peinados bonitos. Su deber como mujer de Dios es ser casta y respetuosa. Porque el ser casto o el ser respetuoso no tiene nada que ver con la forma externa con la que usted se presenta ante la vida, ante las demás personas. No sé si me di a entender, voy a repetirlo. El que usted se maquille o no se maquille, le estoy hablando a las conservadoras como a las liberales, según algunos, ya sea que no te maquilles o te maquilles, te pongas oro o no te pongas oro, te hagas peinados ostentosos o no te los hagas, tu manera de ser, tu conducta. ¿De dónde sale la conducta? ¿De afuera? No, la conducta viene del interior de tu ser. Por lo tanto, tu conducta casta y respetuosa tiene que estar siempre. Siempre. Oye, en la vida yo me he topado con mujeres que andan sin nada, andan a lo natural, pero que tienen un carácter y que son tan irrespetuosas y que tratan tan mal a los maridos que dice uno, Y he visto mujeres con el cabello corto, con peinados algo coquetos, yo espero que me entiendan la palabra, bien pintadas, arregladas, pero que, wow, un respeto a su esposo, una forma casta de actuar. Oye, la castidad tiene que ver con que tú no seas coqueta para otros. Y yo he visto gente sin nada, muy limpita su carita, pero que cuando el maridito no la mira, está echando el ojo a otro. Y he visto mujeres bien pintadas con unos aretes donde se le cuelga el demonio, dicen algunos, y bien pintaditas, pero que respetan a su marido y que cuando alguno se ha querido sobrepasar, se levantan y se van para otro lado o le dicen a su esposo, vámonos de aquí, yo no estoy bien acá. Y se han dado a respetar. Algunas tal vez han salido un poquito más allá y le dan una cachetada al hombre, le dice abusivo, yo tengo marido, y se van. Pero mostraron una conducta casta y respetuosa. Entonces no tiene nada que ver con lo que tienes en el exterior, sino con lo que hay en el corazón. Es como cuando le dijeron a Jesús,
¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús les dice, lo que entra por la boca termina en la letrina. El problema es lo que sale de aquí, del corazón, porque de lo que sale del corazón, eso sí es peligroso, porque del corazón, de un mal corazón, de un corazón no casto y no respetuoso, salen adulterios, salen fornicaciones, salen maldiciones, salen hechicería. Y si quiere un buen, ¿qué? Una buena lista de pecados, visite Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ahí están todas las obras de la carne. Todo eso sale del interior del corazón del ser humano, sea hombre o sea mujer. El problema es que aquí malinterpretaron la palabra. Pedro no estaba diciendo, ya no usen esto, ya no pongan aquí, ya no se pongan allá. Vea lo que dice. Vuestro atavío, dice el verso 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Dónde está ese espíritu afable y apacible? Dentro, no afuera. ¿Entiende? En pocas palabras, Pedro no les estaba diciendo, no se arreglen, porque ustedes tienen... No estaba diciendo eso. ¿Sabe qué es lo que pasaba en el tiempo de Pedro? Que muchas mujeres creían que Dios estaba viendo solo lo de afuera, o que lo único que tenían que mostrar era lo de afuera, o que el valor que ellas recibirían sería por lo que tuvieran afuera. Entonces, su fe o su confianza a sí mismas estaba por lo que llevaban fuera de sí. Entonces, sentían que no valían, que no eran respetadas o que no se les valoraba si no iban tan llenas de tanta cosa. Porque claro, el exceso no es bueno. ¿Me entiende? El exceso no es bueno, ni para un lado ni para el otro. Ni para un lado ni para el otro. Entonces Pedro le dice, miren, no se preocupen tanto por adornarse exteriormente. Preocúpense mejor o denle más prioridad a lo que hay aquí adentro. Lo que hay aquí adentro. Porque a la larga lo que está afuera, en la noche al lavarse y después, ¡ah! ¿Verdad? Se asustan los esposos ya cuando ya no está el maquillaje a veces, porque ya se malacostumbraron a solo verla así a veces. En cambio, el que está aquí, ese nunca cambia. Ese nunca cambia. Y como dije, hay mujeres que ante la sociedad o ante los demás presentan un rostro apacible, respetuoso, casto, ¿sí? Afable. Pero en la intimidad con sus maridos eran otra cosa. Por eso Pedro empieza a decirles. Por eso, mire, pues en el versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen. ¿Por qué? Porque muchos maridos estaban hartos de la hipocresía de sus mujeres, que ante los demás se presentaban de una forma, pero en casa estaban con el rodillo aquel, ¿verdad? Va pues, papito, apúrese. Termine de hacer la limpieza, haga la comida y todo porque tengo hambre. No sé, pues, lo más seguro que por eso Pedrito dijo eso. Pero era este punto, en realidad. No estaba diciendo no te arregles. Hay otro punto, vean. Porque también dice el verso 5. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, ¿qué pasa si el marido dice, mi amor, yo quiero que usted se arregle? Y se hace un poquito de color, ¿sí? Vamos a salir.
¿Está mal? ¿Es pecado? El pecado es poner la confianza en lo que se pone, en lo que luce. Sí. Si usted usa una cadena como adorno simple y sencillamente, sin malicia, no le veo el pecado. Ahora, si usted usa la cadena, aretes, anillos y todo ese montón de cosas, porque cree que eso le va a dar valor o eso la hace sentir más grande que las demás, usted tiene un problema de autoestima y un problema de pensar que son las cosas de este mundo las que nos dan valor. Ahí sí hay un error. Ahí sí podría haber un pecado. Pero no porque sea pecado que usted se arregle. Hay unos que dicen, es pecado usar oro. Pero si Jesús, cuando el apóstol Juan tiene la visión del Apocalipsis, ¿cómo se le presenta a Jesús? Lleva un gran cinturón de oro. En el cielo hay caras de oro. Entonces, ¿y si has pecado el oro? Porque Dios usa el oro. Miren, pues, nos hemos hecho chivolas en cosas donde no había necesidad, pero nos hicimos así porque Satanás supo meterse tan sutilmente para dividir las iglesias, para crear culpa, condenación, desesperación y temor, estar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si usted mira en la palabra que diga, y hay de aquellas mujeres que usan esto y lo otro porque les es pecado, entonces, discúlpenme, yo mismo les digo, hermano, quítese todo eso porque es pecado. Ahí dice que es pecado, pero aquí no está hablando de eso. Y tampoco el apóstol Pedro le está diciendo, es pecado que usen esto. No, le está diciendo, preocúpense más por el interior que por el exterior. Porque ahí sí, si usted se preocupa por lo que presenta como una pantalla, como solo presentación, pero descuida lo que hay aquí, discúlpeme, ahí sí estamos muy mal. Ahí sí estamos muy mal. Y se corre el riesgo que realmente esté viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa cambiar su interior, que es lo que Dios quiere. A usted solo le interesa es mostrarse ante los demás como alguien que realmente no lo es. Y por eso dice en Proverbio que al Señor le es abominación la pesa falsa. Y sí, está hablando de una pesa falsa para aquellos que venden cosas diciendo que tienen cierto peso y no lo tienen, tienen menos. Pero específicamente está hablando de la falsedad, de la doble cara, de la hipocresía. A eso se refería. Y ahí sí hay pecado. Ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero si su corazón es un corazón sencillo, humilde y dispuesto a Dios, y Dios no le ha dicho, quiero que deje de usar esto, no le miro por qué tenga que usted dejar de usar o dejarse de arreglar solamente porque a alguien le plació decirle, eso es pecado. Es como el otro versículo. Vámonos al versículo de Deuteronomio, un versículo tan usado y que ha causado tanta división y que ha causado que muchas almas que pudieron ser salvas nunca llegaran a los pies de Cristo. Porque en las puertas de las iglesias ya habían personas listas para señalar, usted no puede entrar porque viene así. Y es este versículo, Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Vean. En ningún momento escuchamos o leemos en la palabra que diga maldita la mujer que usa pantalón.
Pero la palabra pantalón se ha vuelto un tabú en muchas iglesias, donde la mujer que se pone un pantalón es porque se apartó de Dios, está caída, cayó de la gracia. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué malinterpretamos la palabra? Y es que, mire, pues por eso hay que ponerle sentido a la palabra. Si usted lee este versículo, no está hablando en sí de la ropa. Está hablando de una actitud o de un sentir interno de la persona. Porque, vea, ¿por qué un hombre, hablando del hombre, me voy a ir con el hombre, vea pues, ¿por qué un hombre querría usar ropa de mujer? Ahora sí me voy con la mujer. ¿O por qué una mujer querría usar ropa de hombre? Aquí no está, aquí está hablando de una práctica, no está hablando de algo que se usa como ropa solamente. Como dije, este versículo no tiene nada que ver en sí con la ropa, aunque esté hablando de que la mujer se vista como hombre o que el hombre se vista como mujer. Porque vean, la única diferencia entre ellos, porque tanto hombre como mujeres usaban túnica, pero había una diferencia en esa túnica. La túnica del hombre era más corta. Ellos enseñaban un poquito más arriba del tobillo. La mujer no. La mujer usaba más largo. ¿Sí? En las túnicas. Habían túnicas de hombre, habían túnicas de mujer. Véngase para nuestra época. Sabemos que los pantalones no todos son de hombres, porque también hay pantalones de mujer, hermanos. Es que uno tiene que tener sentido común. Cuando usted se cierra al sentido común, no está satisfaciendo, no está buscando el bien de los demás, está buscando satisfacer esa malicia que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Yo fui uno, me recuerdo que cuando estaba trabajando en uno de los colegios cristianos de acá de Chiquimula, le estoy hablando de 1992, pero yo creo que esa ocasión fue ya en el 93 o 94. Y una señorita entró, ese día era permitido que llegaran con ropa de particular, como se dice, al colegio. Y esta niña llega con un pantaloncito. Y como yo era uno de los auxiliares, era el que con otra maestra, éramos los que nos entendíamos de dejar o no dejar entrar a las alumnas que llegaban con pantalones, con minifalda o con la cara pintada. Bueno, y esa vez se aparece la niña ahí enfrente y le digo yo, bueno, ¿y usted por qué viene con pantalón? Ay, pero profe, si es que este pantalón es de mujer. ¿Dónde dice que es pecado la niña? Aquí le empiezo a buscar este versículo, porque este era el versículo específico para darle duro a esos infieles, a esos rebeldes, hijos del diablo. Y a leerle iba la palabra, cuando el Espíritu Santo me dice, antes que abriera la boca, ¿ya te fijaste en el pantalón que usa? El que carga no es de mujer, no es de hombre, que ella cargue es de mujer. Y en mi interior me puse a hablar, sí señor, pero si tu palabra, mira la palabra, a eso me estoy refiriendo. Mira hermano, si usted quiere creerme, créame, si no me quiere creer, es su decisión, sí es su decisión. Ahí el Señor me abrió los ojos y me mostró la gran diferencia en la que yo estaba. Y me quedé sin armas. Y el punto fue que no fue la niña la que me dejó sin armas, fue el Espíritu. Porque yo yo era uno de los maestros de ese lugar más lleno de cuentos de que, ay, Dios mío, y yo por poco y mandaba a la niña al baño y que mire quién te presta un vestido de aquí de las que están internas, pero te cambias. Pero en ese momento el Espíritu Santo me detuvo. Simple, así me dijo. Julio, el pantalón que usa, ¿es de hombre o de mujer? ¿Qué?
Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces entendí que este versículo no está hablando en sí de la ropa. ¿Por qué cree? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué cree usted que una mujer querría vestirse como hombre? ¿Y por qué un hombre le gustaría vestirse como mujer? ¿Por qué para Dios era abominable aquello? Oiga, yo le voy a decir algo. Si usted me dice, profe, póngase este pantalón, es de mi esposa o es de mi hermana. Imagínese que yo llego a su casa de visita, pero llego después de una gran tormenta y tengo un gran frío. Usted me da toalla y me dice, hermano, pase adelante. Venga, le voy a dar ropa que se cambie porque se va a enfermar así. Y me dice, póngase este pantalón, es de mi hermana o es de mi esposa. ¿Usted cree que yo me lo pongo? No. Porque usted me dijo, es pantalón de mi hermana, es de mi esposa. Ese pantalón no es de hombre. Y como no es de hombre, yo no me lo pongo. Yo tampoco le diría a una mujer, mira, póngase este pantalón mío. Porque ella es mujer. No sé si ya me entendió a lo que quiero llegar. Este versículo está hablando de que tuvieran cuidado, que no permitieran que los hombres o que las mujeres del pueblo de Israel en ese instante, donde Dios les está dando esa ley a Israel, que a Dios le era abominable las personas transgénero, las personas que tienen problemas con la homosexualidad. A eso se refiere este versículo. No tiene nada que ver si la mujer hoy usa pantalón o no lo usa. A la larga, hoy por hoy, a veces el pantalón es más casto porque le permite cubrirse más a una mujer. Ahora, si usted me habla de que es muy pegadito, también hay pantalones pegaditos hoy para los patojos. Ahí ya no hay pecado de porque se pusieron ropa de hombre o de mujer. Ahí es cuestión de la sensualidad. Ese es otro tema y eso decía un pastor amigo mío, son otros 20 quetzales para la próxima vez. ¿Me entiende? ¿Por qué sí? Porque existe la sensualidad. ¿Por qué cree que muchos hombres llegan a la iglesia con la camisa desabotonada, enseñando todo su robusto pecho lleno de vellos? Por la sensualidad. ¿Por qué a las chicas les gusta enseñar el ombligo? Es sensualidad. Ese es otra cosa, ese es otro mundo. Ese es otro caso. Pero ahorita específicamente tenemos que dejar de estar acusando a nuestras hermanas o acusando a la gente que llega a Cristo y dejar de estar ahí en la puerta a ver cuánto tiempo le da el pastor para que se quite los pantalones. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para señalar? Porque si así es, entonces yo podría señalar a muchas que, como les digo, no usan nada de pintura, no usan nada de oro, de arete, ni nada de nada. Con el cuello hasta aquí, los vestidos hasta el ojo del pie, pero con una lengua de aquí hasta la Y o hasta la salida allá por Pradera. Chismosas, revoltosas. Alguien diría, es que es cuestión de punto de vista, pastor. No, es cuestión de qué dice en realidad la palabra. Es por ello que yo debo ponerle entendimiento a la palabra. Yo tengo que hacer uso de mi razonamiento, entender, y para leer la palabra debo de ver qué dice el contexto. Porque si solo me baso a un versículo para hacer una nueva norma, una nueva enseñanza o doctrina, con la cual después solo voy a manipular, solo voy a condenar y solo voy a... Oye, mira, me voy a detener acá. Cualquier persona que usa la palabra de Dios para traer señalamiento, para traer juicio, para traer condenación, para traer culpa, para traer miedo y temor, desesperación, no es de Dios. Lo dije ayer también.
Y hoy te lo repito. El diablo se metió tan sutilmente, es decir, permitimos en nuestras iglesias que el diablo se metiera de una forma tan sutil. Que hay hombres que dicen, no, yo no voy a dejar predicar por una mujer. ¿Quiénes fueron los que encontraron primero a Jesucristo? ¿Quiénes fueron los primeros que dieron el mensaje de que Cristo había resucitado? ¿Fueron los hombres? No, los hombres estaban incrédulos, los hombres estaban atemorizados, los hombres estaban acobardados, los discípulos, pero las que andaban afuera en la calle sin importar lo que les dijeran, fueron las mujeres. Y una mujer fue la que se encontró con el Señor y el Señor le dijo, ve y dile a mis hermanos. Ay, no, pero es que la Biblia dice que no hay pastora. Es que no tiene nada que ver si eso no es pastora. Es simplemente que alguien trae la palabra de Dios y desde el instante que esa mujer o ese hombre trae la palabra de Dios, tú tienes que hacer sujeto, no a la mujer, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Porque es un mensajero de Dios, simple y sencillamente. No usemos la palabra de Dios para condenar. No usemos la palabra de Dios para atar, para atemorizar. Tenemos que tener cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque cuando esto pasa porque uno, como dije, es falta de entendimiento. Pero en realidad pasa por falta de amor. Nuestros corazones han bajado de su nivel de amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Si para ti alguien está mal, llénate de amor y entonces con amor ve y dile, hermano, hermana, ¿qué le ha dicho el Espíritu? ¿Cree que eso le agrada? Si así fuera lo necesario, pero si el Espíritu de Dios no te ha dicho nada a ti, pastor, para llamarle la atención de algo a alguien, ¿por qué lo quieres hacer solo porque tú crees que es así? O tu líder, o tu mujer, quien sea, la que juzga, el que condena. Basta ya de esa forma de actuar. Como dije, esta no iba a ser un mensaje de evangelismo, de doctrina. Simplemente quería que miráramos esta palabra y empecemos a dejar tantos tabúes inventados por Satanás y ministrado a través de los mismos ministros, de los mismos líderes de nuestras iglesias. Ay, pero cuando ya miran una iglesia donde hemos aprendido de que aquello no es pecado, se comen a la iglesia, señalan a la iglesia y condenan a la iglesia. Y si es posible, si pudieran, envían a la iglesia con todos sus pastores y miembros al mismísimo infierno. Cuidado, eso se llama falta de amor, el amor ágape, el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos dejaste un mensaje claro en tu palabra. Solo es necesario correr ante ti y buscar tu dirección y buscar que tu Espíritu Santo nos ilumine para entenderla. Porque ciertamente la palabra de Dios solamente se puede entender espiritualmente. Nadie que no haya nacido de nuevo, nadie que no tenga el Espíritu de Dios en su vida puede entender la palabra. Por eso nadie, aunque tenga una religión, pero que predique la palabra según una religión, predica mentiras, aún usando la palabra. Padre, ten misericordia de las iglesias, ten misericordia de tu iglesia. Por favor, ayúdanos a que podamos abrir nuestros ojos y que anhelemos aprender de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo vengo en contra de todo espíritu de acusación, de todo espíritu de condenación, de todo juicio que no ha sido decretado por ti aún, Padre. En el nombre de Jesús, ese juicio, esa condenación, ese señalamiento
que ha venido a robar la paz, a robar el gozo de la salvación de muchos y de muchas. En el nombre de Jesús reprendo, en el nombre de Jesús, toda obra del diablo. Y hablo libertad para mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres por la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, que el Señor te bendiga. Y yo espero que hoy tus ojos se hayan abierto, que hoy tu vida haya sido libre de todo yugo de condenación, libre de toda atadura del diablo, de todo temor, de todo señalamiento, y que puedas vivir la vida en Cristo con libertad, con gozo, con paz, en el amor de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta una próxima. Bendiciones.